Hola, pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra Semana Internacional del Coaching. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de coaching sistémico de equipos. Ella es Airam Sánchez Santos, es fundadora y directora general de Inspiring Talent, coach organizacional, Master Certified Coach en ICF y tiene experiencia de más de 25 años a nivel profesional. Ella es comunicóloga, máster en educación, máster en administración de empresas. Fue presidenta de ICF México en 2014, coordinador ICF Latinoamérica Regional, Advisor Consul en 2017 y bueno, coach desde 2006, acompañando a ejecutivos de alto nivel como CEOs, vicepresidentes, directores y gerentes en compañías multinacionales como Sempra Infraestructura, Macrotech, Health, Caja Popular, Viterra, Ford Motor Company, Continental Automotive, Gavilón México, Donaldson, Reuters Affiliate Companies, Verimex, Bass Mexicana, Tiffany México, por mencionar algunos. Pues les damos una cordial bienvenida a su espacio, a esta Semana Internacional del Coaching. Y bueno, Airam, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ICF de México por la invitación para participar en la Semana Internacional de Coaching. Han sido ya muchos años de estar participando en la Semana Internacional y cada año lo hago con el mismo gusto de poder pues compartir con ustedes un poco de la experiencia que yo tengo en este mundo del coaching. Y bueno, me da mucho gusto ver a algunos conocidos, ¿no? Aquí colegas acompañándome, como Marcela, Genis, Carlos Flores, ¿quién más veo por aquí? Por aquí James, a varios, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir sobre el tema del coaching sistémico de equipos, que va mucho más allá del coaching de equipos y del coaching per se. Entonces, yo traigo una presentación, pero me gusta siempre como aclarar esta parte que la presentación que traigo es para mí, es decir, es como mi guía, que creo que en su momento para eso fueron hechas, es mi guía para que me di mis tiempos, para pues que no se me olvide a mí lo que hoy tengo para compartir con ustedes. ¿Ok? Entonces, bueno, pues sí, vamos a dar inicio. Antes de empezar, me gustaría que pudieran compartirme aquí en el chat cuántos de los que están hoy aquí ya son coaches, y cuál es el target al que están enfocados. Es decir, hacen coaching de vida, hacen coaching ejecutivo, no sé, cuál es el nombre del coaching del target al que ustedes están dedicados. A ver, compártanme ahí por el chat. Y si no, pues entiendo que están aquí porque les interesaría en determinado momento saber un poco más sobre coaching. ¿Ok? En empresa, de vida. ¿Okay? Okay. Organizacional, de vida ejecutivo, coaching de equipos, ejecutivo de vida y de equipos, ontológico, ¿no? Pero con alto gusto por el organizacional. Gracias, José. Ok. Bueno, bienvenidos a los que no son coaches. Es un buen espacio como para clarificar qué es y qué no es. Bien, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir
la presentación que trae. Bien. Ok. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre qué es lo que se nos presenta actualmente. Esto que todos hemos estado viviendo sobre un futuro que se nos presenta de forma muy, pero muy desafiante. Y a veces en el sentido que ni siquiera sabemos qué es exactamente lo que se nos va a presentar debido a la gran complejidad que tenemos enfrente de nosotros. Y a veces estamos inmersos en ella, vivimos el día a día y a veces no nos detenemos a pensar qué es exactamente lo que, en lo que estamos metidos, ¿verdad? No nos imaginamos. Y justo estos desafíos que se nos están presentando en el corto plazo requieren que todos nosotros abordemos estos desafíos de una manera más colaborativa, es decir, poder enfrentarnos o abordar estos desafíos de forma conjunta. Pero para que eso suceda, necesitamos pues, ser más empáticos, desarrollar un pensamiento sistémico, saber trabajar de forma colaborativa, para que todo el trabajo en equipo dentro de una organización se vea impactado, es decir, que impacte positivamente. Y justo ahora hay una gran necesidad dentro de las organizaciones de poder acompañar a estos equipos a que puedan desarrollar unas formas diferentes, una forma más generativa de poder lograr impacto dentro de la organización. Y es justo esta demanda que en estoy aquí por ejemplo en México, en toda Latinoamérica, en esta parte emergente de Latinoamérica se requiere hoy mucho coaching de equipo. Y qué mejor, ¿no? Poder hacer un coaching sistémico que todavía es más complejo, pero que hoy quiero hacer estas distinciones y poder compartir con ustedes la diferencia. ¿Okay? Entonces, resumiendo, para poder abordar estos desafíos requerimos de prepararnos, ¿no? Y hoy las empresas justo en el coaching, más bien en los equipos, están necesitando mucho, pero mucho apoyo. Se los digo porque tengo la gran fortuna de poder estar acompañando a equipos dentro de las organizaciones y vemos, bueno, yo veo, bueno, seguramente ustedes también no necesariamente tienen que hacer coaching de equipo, sino trabajar dentro de una organización, pueden darse cuenta cómo estamos acostumbrados a trabajar de manera individual, es decir, a través de silos. Yo hago mi pedacito, ¿no? Y mientras que yo esté bien, pues, mientras que yo consiga mis objetivos, el de al lado, pues, que haga lo que sea necesario para poder alcanzarlos. Y eso es justo de lo que se trata el coaching de equipos, de tratar de hacer que los equipos puedan trabajar de manera colaborativa unos, o sea, para otros. Es la única forma de poder tener un impacto real dentro de las organizaciones. Entonces, un poco para ir interactuando y para conocerlos un poquito más, vamos indagando un poquito y les voy a pedir que puedan escribir también en el chat. ¿Cuántos de ustedes pueden ir escogiendo a lo mejor alguno de los incisos y solamente ponerle en el chat el inciso? ¿Cuántos de ustedes lideran equipos? ¿Cuántos de ustedes hacen coaching con líderes de equipos? Es decir, un coaching individual dentro de las organizaciones o bien un coaching ejecutivo. ¿Cuántos ofrecen coaching de equipos de los que están aquí? ¿Cuántos
están por ofrecer coaching de equipo, ya sea porque pues se están formando, ¿no? O porque ya están formados, pero a lo mejor sus clientes apenas empiezan a solicitarles coaching de equipo. ¿Cuántos de ustedes hacen coaching sistémico de equipo? ¿Y cuántos de ustedes les gustaría hacer coaching de equipo? A ver, compártanme. No voy a salir tan... A ver, voy a ver aquí en el chat. Compártanme un poco. Ok, muy bien. Dice A, B, C, E, A, F, ¿no? Les gustaría. A, B, hacen coaching con líderes. B y F con líderes y les gustaría hacer coaching de equipo. Les gustaría, lideran equipos, hacen coaching con líderes, ofrecen coaching de equipo, coaching con líderes de equipos, pero me gustaría coaching de equipo. Bien. Ok, bien. Entonces yo creo, ok. Hago coaching para líderes de equipos con enfoque sistémico, con experiencia en la implementación de equipos de alto desempeño, pero siento que debo complementar mis habilidades. Muy bien, José Manuel. Gracias. Ok, bien. Pues, no sé si saben que ahora ICF, que la International Coaching Federation, acaba justo de sacar sus competencias de coaching de equipo. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Que estudiábamos coaching, voy a hablar del enfoque de ICF, ¿ok? Porque es el que yo tengo y el que pertenezco. Sacó sus competencias de coaching y entonces a través de esas competencias de coaching, pues hacíamos coaching de equipo porque, pues, como yo ya sé coaching y ya me sé las competencias, pues, si junto a un grupo o un equipo, pues ya puedo hacer coaching. Y fíjense que no es así. O sea, es muy, muy complejo hacer coaching de equipo. No es como estar acompañando a un solo individuo. En las definiciones, en la explicación que vamos a ver más adelante, pareciera que sí, que es lo mismo, pero solamente que en vez de hacerlo de manera individual, lo haces a un grupo de individuos, pero es mucho más complejo. ¿Okay? Entonces, bueno, qué bueno que están interesados en hacer coaching ejecutivo, perdón, de equipos, coaching de equipos y sobre todo hacer coaching sistémico de equipos. ¿Okay? Bien. Okay. Ok, entonces, ¿cuáles son, y aquí sí voy a abrir el micrófono, cuáles son, o les pido que abran sus micrófonos, cuáles son los desafíos que hoy viven los equipos de liderazgo? A ver, ¿como cuáles? ¿Cuáles creen ustedes que sean los desafíos? Si ustedes están liderando un equipo, ¿cuáles son los desafíos a los que ustedes se enfrentan? Si están acompañando a uno, lo que ustedes observan. Compártanme, por favor. Pues la comunicación. Ok, la comunicación, a ver, como un poquito más, dame un poquito más de contexto, como qué de la comunicación. Sí, muchas veces en los equipos o con los que uno está trabajando no es clara la información, se dejan muchas cosas que se suponen que las personas deben de conocer muchas cosas y en realidad pues lo que provoca es que haya pues esa falta de comunicación que efectivamente no permite que el equipo sea productivo. Ok, bien, gracias, Daniel. José. Sí, en mi opinión hay un contexto que se denomina UCAVICA, que está retando mucho al liderazgo, ¿no? Precisamente por eso, no sé hasta dónde llega el contexto que nos vas a presentar, pero para mí empieza ahí con el tema del liderazgo, lo preguntas bien, creo que el líder se está enfrentando a un ambiente muchísimo más revolucionado, donde los integrantes de un equipo están demandando más atención, más direccionamiento claro, y al no tener esas habilidades, pues genera distorsión, ¿no? Y los equipos, pues obviamente toman sus posturas. Entonces creo yo que se enfrentan a un ambiente muy revolucionado, muy intenso, que les está retando las competencias que han tenido y que deben de complementar. Ok, entonces estás como enfocándolo justo al liderazgo, ¿no? El desafío
que presentan está puesto en el estilo, en la forma de liderar al equipo. Okay. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Delia. Hola, buenos días. En ocasiones también hay retos relacionados con la parte de los roles, ¿no? La claridad de los roles, y no solo por la parte funcional, sino también cuál es el rol que cada integrante juega dentro del equipo de trabajo y lo que es la parte de accountability, ¿no? Que realmente sean responsables por el proceso completo, los resultados, etc. Ok, gracias, Delia. A ver, uno más, o muchos más, que acabo de no son muchos. Fíjense, bueno, a ver si alguien más se anima, pero... A mí me gustaría colaborar también. ¿Quién es? Es Yakira. Yakira. Ajá. Sí. Sí, yo creo que también uno de los grandes retos es que la cultura organizacional no proporciona las condiciones pues para poder promover habilidades como el speaking up, como el no estar en esta competencia continua entre ellos, el tema de los hilos. Entonces, el crear una cultura de confianza donde se permita hablar de estos temas que a veces son difíciles. Entonces, creo que también este es un gran reto. Sí, gracias por mencionar. Aira, Fíjense cómo a veces, sí. hay Dime, unos es comentarios. que no alcanzo a verlos a todos. Adelante. Carlos Flores dice, cambios tecnológicos muy rápidos, presupuestos acotados, entorno de incertidumbre. Fabiola Ramírez dice, equipos en trabajo remoto, disminución de conexión, comunicación, colaboración. Marcela Genis dice, igual cambios tecnológicos y de los mismos líderes. Cambios organizacionales, entorno mexicano incierto, cambios culturales y a nivel global. Ok, gracias, Rocío. Sí, definitivamente. Y fíjense cómo estos desafíos a veces pensamos, y gracias por compartirlo, porque escucho que hay desafíos que se presentan no solamente dentro del propio equipo, ¿no? Sino que también desafíos dentro de la organización, pero también fuera de la organización. Y eso es justo los desafíos que viven todos los equipos de liderazgo. Están viviendo también estar tratando de atender las demandas de todas las partes interesadas, es decir, de lo que se llaman los stakeholders, porque no solamente un equipo está pendiente de tener que alcanzar los objetivos que se plantean dentro de la organización, o atender a sus reportes directos, o vigilar las relaciones o comunicarse mejor con sus pares, sino que también estos mismos líderes forman parte de otros equipos a la vez. No solamente dentro de la organización, sino pueden estar haciendo equipo con otras empresas que se dediquen a lo mismo o con otro tipo de empresas que estén colaborando. Alguien por ahí decía que uno de los desafíos también era el trabajo remoto. Es impresionante, no sé si ustedes lo vivan, realmente para mí sigue siendo impresionante. Yo dejé de trabajar en las organizaciones hace mucho tiempo, que también tuve equipos a mi cargo, y obviamente no me tocó lo que ahora estamos viviendo con esta velocidad, ¿no?, que mencionó Carlos ahí en la tecnología, es de que es impresionante ver cómo una persona, y no sé cuántos de ustedes en este momento, está escuchando este webinar y a la vez está atendiendo otra cosa. ¿Sí? Está trabajando mientras que está escuchando este webinar, o está escuchando este webinar mientras que está en una junta. Es impresionante. Yo no lo alcanzo a comprender. Cómo es que teniendo estas agendas compartidas, en determinado momento se te ponga 2, 3, 4 juntas a la vez, y que tú, como ejecutivo, tampoco tengas esta habilidad o esta competencia de la comunicación asertiva para decir no. Entonces, estamos viviendo en un mundo efectivamente de incertidumbre, en el que a veces no alcanzamos ni siquiera a comprenderlo.
todo esto que ustedes acaban de decir es importante, pero al final a veces pensamos que una de las cosas que se tiene que atender, o que tal vez sería lo único que se tendría que atender, es la relación que tienen los miembros dentro de un equipo, lo cual es sumamente importante. Decía Daniel hace un momento, hablaba de la comunicación, pero todos estos desafíos que ustedes acaban de decir van impactando a un equipo. Entonces, quiere decir que los principales desafíos no están en la interconexión del equipo, ¿no? De estos miembros del equipo que tú vas a acompañar en el coaching de equipo. Claro, es una parte importante y también se vale, y también es un enfoque que dentro del coaching de equipo atendamos la forma en que se relacionan. Pero los desafíos están puestos alrededor. Y si eso no lo tomamos en cuenta, entonces vamos a ir perdiendo pues la oportunidad de acompañar a los miembros del equipo para que estos puedan ser más efectivos. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Bien. Si van teniendo preguntas, por favor, Rocío, me vas apoyando, por favor. Pero bueno. Ahora, hablemos, como para hacer más concretos, de alguna manera ustedes ya lo mencionaron, de estos mundos desafiantes que se nos están presentando. Uno, ya lo hemos oído hablar muchas veces, no me voy a detener aquí, lo voy a mencionar muy rápido, es lo que pues conocemos como el mundo VUCA, ¿no? Este mundo que todavía estuvimos viviendo antes de la pandemia, en donde nos habla de la gran velocidad de cómo se están dando las cosas, de los cambios tecnológicos, de la globalización, de los cambios climáticos, de la propia evolución que van teniendo las organizaciones, en donde hace que todo sea tan rápido. De eso habla la B de volátil, constantes cambios, la incertidumbre, esta parte de toda la información que estamos recibiendo y que a veces no nos queda claro qué es, o sea, lo que tenemos que atender primero, todas las variables que intervienen y que lo hacen cada vez más complejo. Yo creo que ahí es a mí donde a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta mucho el coaching de equipos porque entramos en la parte compleja dentro de una organización. Ustedes saben que las organizaciones están compuestas por muchas cosas. Entre ellas tenemos pues a los equipos de equipos, los sistemas, los subsistemas, se va haciendo cada vez más complejo. Y bueno, entender esa parte compleja, pero entenderla, pero también importante atenderla, ¿ok? Atenderla, es decir, traerla para poder saber exactamente en qué contexto, alguien por ahí decía de la cultura organizacional, en qué contexto yo voy a estar haciendo coaching. ¿Okay? Y no importa que solamente hagan coaching ejecutivo, este coaching ejecutivo tendrá que ser necesariamente sistémico. Y bueno, y por último, la ambigüedad de este mundo VUCA, o sea, que nos está haciendo que mal entendamos las cosas. Es decir, una distorsión de la realidad que a veces nos lleva a hacer supuestos de las cosas y bueno, empezamos a actuar en base a lo que creemos que está sucediendo. Y bueno, después de la pandemia, este desafío, o sea, del BANI, que también habla de, pues, de la fragilidad, habla de la ansiedad, de que esta fragilidad de que todos los mercados se pueden romper fácilmente y que tenemos que estar atentos a eso y que este romper de los mercados hace que de repente sintamos esta ansiedad y que tenemos que estar conscientes de eso. Que ahora, hoy en día, tampoco podemos pensar a largo plazo, a muy largo plazo. Casi tenemos que estar viviendo el presente y además tener esta capacidad para que si vamos en una línea, por eso se llama no lineal, si vamos en una línea tengamos esta capacidad de retroceder si es necesario
en caso de que algo se me esté presentando. Y bueno, y si el mundo VUCA está puesto en la ambigüedad, o sea, está en esta distorsión de la realidad, pues el mundo BANI está puesto en la incomprensión. Ahora imagínense todo eso revuelto y pretender que en determinado momento, a través de un proceso de coaching ejecutivo, es decir, acompañar a un solo individuo a que mejore, no solamente de forma, no quiero decir mejore, que maximice su potencial y que esa maximización la implemente dentro de la organización, pues es prácticamente hacer una carta a Santa Claus, en donde prácticamente es imposible. Porque una sola persona no puede estar atendiendo todos estos desafíos. Por eso es que es importante poder trabajar de manera colaborativa. Ya dije hace un momento que para que eso suceda, luego entonces necesitamos pues la empatía, aprender a ser también resilientes, poder desarrollar competencias de liderazgo. Hablaba yo de la colaboración. No sabemos trabajar en colaboración. No se nos enseña. Hoy hablamos de esta colaboración como si nada más se tratara de juntarnos a hacer algo juntos, ¿no? Valga la redundancia. Es realmente complejo, ¿sí? Ok, ¿preguntas? No, déjenme ver qué hay aquí en el chat. Si es que hay algo. No hay preguntas. ¿No? Carolina Terrera comentó, el gran reto está en dejar de que cada equipo se vea como individualidad y comience a trabajar colaborativamente. Es muy complicado, ¿eh? Se los digo por experiencia, por lo regular, no sabemos trabajar de otra manera, es difícil trabajar así y tenemos que aprender a trabajar de forma colaborativa. Estamos acostumbrados a alcanzar los objetivos de manera individual. Y además estamos acostumbrados a que eso que yo alcanzo es suficiente, cuando en conjunto podríamos hacer muchísimo más. ¿Okay? Bueno, entonces así como la parte todo, para que vean todo lo que se nos presenta, y como coaches tenemos que estar informados, tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo para poder tener esta mirada sistémica, que esa sería una diferencia entre hacer coaching de forma individual, hacer un coaching de equipo y de hacer un coaching de equipo sistémico, en donde me exige tener una mirada mucho más sistémica. ¿Qué quiere decir? Pensar sistémicamente, ver qué otros elementos están impactando pues a mi cliente, a mis clientes. Bueno, entonces entremos a lo que es el coaching de equipo. Si el coaching individual es aquel en el que un coach competente, y me refiero a que es una persona preparada, no que leyó un libro de 8 horas o que fue un curso de 15, es decir, que realmente esté preparado, un coach que acompaña, ¿sí?, a un individuo dentro de la organización a que éste pueda maximizar su potencial. ¿Cómo? Pues descubriendo, ¿no? Haciendo un nivel de introspección que le permita en determinado momento aplicar sus propias ideas, poner en práctica sus propias ideas, diseñar un futuro diferente, a través de toda esta información tácita, o sea, que ya tiene, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes, a ver, una de las cosas que tú quieres hoy trabajar es mejorar tus habilidades de comunicación. ¿Pero qué de la comunicación? Porque por lo que entiendo hoy que eres el director general de esta empresa, pues la comunicación te trajo hasta acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la competencia la tienes, porque de lo contrario, pues difícilmente hubieras subido a ser el director general de todos estos puestos en que tuviste que brincar para hoy ser el director general o ser el vicepresidente o presidente, lo que quieran.
Entonces, si la comunicación lo llevó ahí, ¿a qué se debe que hoy quiere trabajar la comunicación? Porque ahí la comunicación se divide en muchas cosas. Entonces, decimos, es un acompañamiento que le permite a la persona aclarar qué es exactamente lo que quiere trabajar, poderlo definir con mucha puntualidad y que desde lo que él tiene pueda maximizar su potencial. Y desde lo que no tiene, que le tenga claridad que no lo tiene y que lo tiene que ir a aprender. Bueno, eso podríamos decir que es el coaching individual. Bueno, entonces el coaching de equipo podríamos decir que es prácticamente lo mismo. O sea, un coach competente, ¿sí?, en equipo que acompaña a los miembros de todo un equipo o a una parte de él, ¿ok?, en un tiempo determinado, que le va a permitir pues enfocarse en cómo se está relacionando, en cómo está, qué tiene que hacer para determinar el propósito que tienen como equipo, cómo va, fíjense, qué importante es esto que les voy a decir. La diferencia puntual entre el coaching individual y el coaching de equipo es que cuando tú tienes a un grupo, a un número, perdón, de miembros que conforman un equipo, en vez de estar haciendo coaching a cada uno de ellos dentro del equipo, lo que estás haciendo es hacer coaching al sistema. Y esa es la parte que no es sencilla, es compleja, porque tú no te diriges a diferentes personas dentro de un equipo, sino que estás coachando al sistema, son uno solo, incluyendo al líder. Eso podríamos decir que es el coaching de equipo. Ahorita vamos a ver más adelante el coaching sistémico. Ahora, yo les quiero compartir ahorita ICF a nivel global. Acaba de, bueno, el año pasado sacó, a principios de este año, pero sacó su reporte del estudio del consumidor, de la conciencia del estudio del consumidor. Es el reporte final del 2022. Y quiero compartirles algunas estadísticas como para que ubiquemos cómo es que el coaching y el trabajo en equipo, el coaching de equipo, empieza a ser más demandado. O que podemos visualizar que viene una demanda del coaching de equipo. Ok, entonces tenemos aquí esta información del estudio global del consumidor de 2022, en donde participaron 37.727 respondientes en 30 países. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Fíjense, aquí nosotros tenemos, se le pregunta cómo es, o sea, ¿para qué utiliza el coaching? ¿Dónde aplica el coaching? ¿Para qué lo necesita? Entonces aquí estamos viendo cómo el coaching se está utilizando para mejorar las competencias de comunicación. O sea, en un 30% de estos 37,000 responden que es para mejorar sus competencias de comunicación. En un 35% que lo usan para poder mejorar o hacer un equilibrio entre lo que es el trabajo y, o sea, el balance, perdón, en lo que es el trabajo y vida, que también es algo que se disparó muchísimo ahora con lo de la pandemia. Llegó un momento que no se podía delimitar con exactitud, o sea, cuál es el tiempo de mi vida privada y cuál es el tiempo que le estoy dedicando a la empresa, porque la empresa en determinado momento piensa que estás disponible siempre. En un 35% también para incrementar lo que es la autoestima y la autoconfianza. Y vemos ya en un cuarto lugar esta parte de para optimizar, ¿sí?, individualmente, y yo ahí ubico lo que es el coaching individual o ejecutivo, y también para incrementar el desempeño del trabajo en el equipo. Si bien el estudio obviamente nos está mostrando todas estas estadísticas de estos rubros, vemos cómo se dirige pues, a los tres primeros.
Pero ahí viene, ahí está ese trabajo en equipo. Y bueno, pues ya después tenemos que, para incrementar la productividad, ¿no? Para poder tener, no sé, expandir mis oportunidades de carrera, etc. Entonces, se los quería mostrar porque me parece que es muy importante. Ahora, todavía más importante es que este estudio lo que hizo fue separar los targets. A ver, vamos a separar. El coaching no es el mismo en todo el mundo. Entonces, lo que hizo fue separar y poner a dos targets. ¿Okay? Por una parte, todo lo que tiene que ver con el coaching en estos países en donde ya se conoce muy bien, donde está establecido el coaching, que tiene muchos años y que conocen sus beneficios y demás. Y por otro lado tenemos los países emergentes, en donde apenas, ¿no? Y estoy hablando de apenas, digo, por mucho que México tenga 20 años, todavía hay empresas que no conocen qué es el coaching, y si lo conocen, se dieron la oportunidad de conocerlo, a veces no les ha ido tan bien. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí miren, vemos cómo está México. México está dentro de los países emergentes. Vamos a la misma pregunta, para que veamos cómo se muestra. Entonces, tenemos aquí, fíjense cómo hay una diferencia, en donde los países emergentes nos están mostrando en amarillo y los establecidos o los que ya conocen están en azul. Y estamos las mismas, o sea, sirve para mejorar, o sea, las competencias de comunicación, pues vemos como en un 41% los países emergentes, ¿no? Mucho más arriba que los establecidos, para mejorar lo que es el balance de vida, entre vida y trabajo, 39%, para incrementar el autoestima y la autoconfianza en un 39% contra 29%. Y tenemos aquí lo que es el coaching individual o ejecutivo y el trabajo, el desempeño de trabajo en equipo. Ahí voy a colocar lo que es el coaching de equipo, perdón. ¿Vemos? Ahora dirán, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que esté tan separado el emergente del establecido? Bueno, pues el estudio dice que lo que pasa es que en los países emergentes, al recibir por primera vez el coaching, o una o dos veces, o sea, el cambio es grande, o sea, sienten beneficios muy grandes. Y no sé si a ustedes, los que se dedican al coaching, alguna vez han sido coachados, porque esa es otra, ¿no? Los que somos coaches luego no nos gusta ser coachados, pero tendría que ser un requisito. No sé si cuando por primera vez recibieron ustedes coaching, pudieron darse cuenta de muchísimas cosas, y los cambios o las acciones que llevaron a cabo realmente, al menos en mi caso, fueron muy grandes. Es decir, el salto, o sea, de recibir el coaching las primeras veces es muy grande, de tal manera que después va haciendo los cambios, no quiero decir más pequeños, sino que no son tantos, pero pueden ser pequeños y profundos, ¿no? Entonces, fíjense cómo nuestro país tiene tanta necesidad, nuestro país, y me refiero a México y toda Latinoamérica, de que se participe, ¿no?, del coaching, que realmente podamos explicarle y darle buenos resultados a nuestros clientes para que puedan ellos comprar, ¿no? Para que los podamos ofertar y puedan adquirir, o sea, los servicios de coaching. ¿Okay? Bueno. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Cómo voy? ¿Bien? Ok. No hay comentarios hasta el momento. Gracias. Bueno, entonces vámonos con el coaching sistémico, ¿vale? Bien. Entonces decíamos, si el coaching de equipo es aquel que se da, o que se acompaña a los miembros de un equipo o a una parte de él en un tiempo determinado, se va haciendo coaching al sistema. El coaching sistémico de equipo, la diferencia que va a tener en particular
es de que además, o sea, de acompañar a este equipo para tal vez resolver problemas dentro del mismo equipo, lo que va a hacer es tomar en cuenta cómo este equipo se relaciona, ¿sí? Interactúa y cumple con las necesidades de los stakeholders. Del stakeholder, o sea, de la parte interesada, o de los stakeholders, de las partes interesadas. Esa es la gran diferencia. Y gran porque es sumamente compleja. Entonces, ¿para qué? Es decir, ¿qué le podría permitir a un equipo estar viviendo la experiencia de un coaching sistémico? Pues es que le puede permitir atender muchas cosas a la vez. O sea, no muchas a la vez, pero sí atender más allá de solamente las relaciones o la comunicación que existe entre los miembros del equipo. Esto que están leyendo aquí que dice alinearse a un propósito común es realmente difícil de encontrarlo en un equipo. Yo esta es una pregunta que hago y yo pregunto al equipo normalmente, ¿cuál es el propósito fundamental que tiene este equipo? Y quiero decirles, o sea, que las respuestas en lo general de cada uno de los miembros del equipo es diversa. Diversa. Es impresionante también ver cómo, o sea, somos un equipo, son ustedes un equipo, forman parte de este equipo, pero cada uno de ustedes habla de un propósito diferente, y es que lo que sucede es que en realidad no tienen un propósito. Unos hablan de sus objetivos individuales, otros hablan de la misión, otros hablan de la visión, otros hablan de, pues no sé, de su cuota a cumplir el siguiente mes, otros hablan de la satisfacción del cliente. Realmente alinearse a un propósito común es algo que no se hace, y esto tendría que ser trabajo también del líder, es decir, que el líder y entre todos se pregunten, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de este equipo? ¿Qué pasaría si este equipo no existiera? ¿De qué se perdería la empresa? Porque bueno, ese tendría que ser un propósito común. ¿Por qué estamos aquí? Pero hay muchísimas cosas que te van a decir que difícilmente hay un propósito. Los más cercanos, o sea, los que en determinados momentos podrían entre todos decir que se acercan más a lo que es la misión y la visión de la organización, o todavía a la misión y la visión del departamento. Pero nosotros, o sea, como miembros, ¿cuál es nuestro propósito? Y créanme que ahí es el origen de mucho de lo que es el coaching, no solamente sistémico, sino de equipo, ¿ok? Bueno, poder ellos colaborar y poder aprender a través de la diversidad. O sea, cada uno de los miembros del equipo es totalmente diferente. A veces el propio líder quiere que todos piensen como él piensa. Y sobre todo ahora que pues está, y así lo voy a decir, a lo mejor es muy triste decirlo así, pero porque parece que está de moda o está en boga esta parte de la inclusión, de la diversidad, y hay que aprender a colaborar, ¿no? Desde ahí. Muchas de las razones por las que no se llevan bien dentro del equipo y que pareciera que son problemas de comunicación es esta falta de empatía, de poder comprender al otro. ¿Por qué el otro es como es? ¿A qué se debe que es así? ¿Por qué lo hace así? Y yo, o sea, ¿cuál es el comportamiento que voy a generar en este equipo, ¿no? Bueno, pensar en también desarrollar un liderazgo colectivo. Ya no estamos en la época en que hay que desarrollar un liderazgo individual, porque podríamos pensar que el líder es el causante de muchas de las cosas que le sucede a su equipo. Sí, hay un gran porcentaje de eso. Sin embargo, también está la otra parte, también están los miembros. Bueno, yo me he topado con equipos
que no hacen nada si el líder no dice cómo se tiene que hacer. Y el equipo está feliz y está muy a gusto de que tengan a un líder súper controlador que haga todo, ¿no? Que no está satisfecho con el trabajo de ninguno y que él toma y empieza a arrastrar el lápiz y todos están súper a gusto. Esto no es responsabilidad exclusiva del líder, es todos los del equipo están permitiendo que eso suceda. Ahora, ¿cómo entonces puede ir a un liderazgo colectivo? Aquí queremos desarrollar este liderazgo colectivo o estamos todavía esperando a que tener un líder, ¿no?, en el equipo. Bueno, eso es en cualquier coaching, es para poder lograr los objetivos de desempeño. Y aquí es donde la gran diferencia del coaching sistémico es comprometerse, ¿sí?, con el interés o con las necesidades que tienen los stakeholders. Y ahorita vamos a ver qué son específicamente esa parte de los stakeholders. Una de las cosas, porque aquí estamos hablando del coaching sistémico de equipo, pero ya será en otro momento hablar de cómo se implementa este coaching sistémico de equipo. Y una de las principales aspectos que debes de tomar en cuenta antes de poder aplicar cualquier tipo de coaching, y yo creo que no nada más el coaching, sino la consultoría, la asesoría, la mentoría, lo que sea, es el proceso de indagación. Indagar primero todo lo que sea necesario sobre la empresa, sobre el líder, sobre cada uno de los miembros del equipo. Saber qué es lo que quieren las partes interesadas. Y las partes interesadas son otras áreas, sus reportes directos, los clientes, los proveedores, no sé, es muy, muy amplio. Pero tomar en cuenta, ¿a quién le sirve este equipo? Y de repente los equipos te dicen, pues al cliente final. El equipo no le sirve al cliente final. O sea, al consumidor final, el equipo no le sirve al consumidor final, ¿no? ¿A quién le sirve este equipo? Y esa es una pregunta también que no saben a quién le sirve. ¿Por qué? Porque pues no hay un propósito, ¿no? Transformar conjuntamente el negocio en general, bueno, ok. Conjuntamente, en general, el negocio, o sea, no el pedacito que me corresponde, no las dos áreas, ¿no? Mantenimiento y calidad, mantenimiento, calidad y producción. No, es, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces ya se imaginarán el tiempo que se requiere para implementar un proceso de coaching de equipo. ¿Okay? Airam, ¿tienes algunos comentarios? Adelante. Dice Marcela Genis. Hay empresas que tienen misión del área, por ende del equipo, son empresas maduras, pero las hay. José Manuel López Ruiz dice, opino que esto dependerá mucho de la madurez organizacional, es decir, si está muy claro los roles, podrían estar muy claros los propósitos de equipo. Ya a lo interno, hacer coincidir, alinear los propósitos individuales con los equipos en búsqueda de la colaboración para lograr el propósito. Y Aurea Acuña dice, hasta hoy la palabra colectivo da miedo en las empresas, no se entiende como en otros países. Sí, muchas gracias. Y sí, tienen razón, gracias, por Marcela, por esta parte de la madurez muy importante, porque ¿qué creen? Y gracias por ponérmelo aquí en la mesa, Marcela, porque el coaching sistémico de equipos se aplicará, se acompañará solo a equipos que están listos para ello. O sea, y encontrarte un equipo. Ahora, no es lo mismo la misión del área que el propósito común del equipo. Es diferente, ¿ok? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar. La misión, qué padre que puedan tener una misión del área, porque sí, efectivamente, eso significa que esa misión y esa visión del área está supeditada a la misión y visión de toda la organización. Eso está padrísimo y pocos lo tienen. Eso ya también habla de madurez. Pero ahora que ya tenemos esa misión del área, ahora vamos a ver cuál es el propósito que tenemos en conjunto como equipo. Y a veces el propósito se puede hacer hasta por proyecto. ¿Sí?
Yo tengo un propósito para este proyecto que se supedita al propósito del equipo. Sí, también es importante poder clarificar los roles, poder tener descripciones de puestos claros. Sin embargo, aún así no es suficiente porque el coaching sistémico tiene que ver con otras partes interesadas que no solamente es el equipo. Entonces, pero sí, muy importante la madurez. Yo, por ejemplo, cuando un equipo, que es la primera vez que va a hacer coaching de equipo, no importa que ya haya hecho coaching ejecutivo, yo no le ofrezco coaching sistémico de equipo. Ni siquiera le ofrezco un coaching de equipo puro. Lo que yo le ofrezco es una facilitación de coaching de equipo. ¿Qué quiere decir? Que voy a facilitar algunas partes del proceso, y facilitar significa a lo mejor algunas capsulitas de enseñanza para que puedan entender qué es un propósito, por ejemplo, ¿no? Que puedan comprender, o sea, que, no sé, si vamos a trabajar la confianza, pues que puedan comprender qué es la confianza. Así, capsulitas muy pequeñas para poder entrar al coaching de equipo, porque la verdad, el coaching de por sí, y todos los que han hecho coaching aquí seguramente han vivido, cuando el cliente está esperando que tú le digas qué tiene que hacer. Porque estamos acostumbrados a que ir a la escuela y que nos digan qué hacer. Me vas a hacer un ensayo y está en la página 32, ¿ok? De la página 32 a la 100. Porque en tu casa te dicen qué tienes que hacer. Pero cuando tienes un espacio, o sea, que es más creativo, en el que tú tienes que diseñar tus propias acciones, en el que tú tienes que llegar a tus propias ideas, no es tan sencillo. Ahora, eso hazlo en conjunto, pues tampoco es muy sencillo porque los que son más extrovertidos, pues normalmente son los que van a hablar y los introvertidos se van a quedar callados. ¿Cómo hacer para que todo el sistema colabore? Esa es la parte compleja. Bien, entonces, tenemos en el coaching sistémico, pues tenemos a la organización, tenemos a las partes interesadas o los stakeholders, tenemos que uno de los stakeholders puede ser la comunidad. ¿Cuántas veces tomamos en cuenta a la comunidad? O, fíjese, esta pregunta de ¿a quién sirve este equipo? Puede ser que algún día alguien diga, bueno, a la comunidad, ¿no? Y entonces es una parte interesada que hay que tomar en cuenta. A lo mejor también se puede tomar en cuenta la ecología, no sé, hay múltiples partes interesadas, todo depende de la propia organización. Pero por lo regular lo que hacemos es quedarnos dentro de la organización. Por eso es que sí se requiere de madurez como equipo. Yo también, algo que escucho mucho es de cuando estoy haciendo coaching a algunas empresas, sobre todo a las multinacionales, que ya tienen mucho tiempo haciendo coaching, de repente traen se presenta este equipo de alto desempeño. Yo creo que esa palabra de alto desempeño no la tenemos que quitar de vocabulario, porque alto desempeño en equipo, no, alto desempeño Pedro, ¿no? Lupita y Luis, cada quien por su lado. Pero de alto desempeño colaborativo es difícil que te lo encuentres, muy difícil, créanme. Bueno, al menos yo, es muy difícil que me lo encuentre. Me encuentro gente sumamente talentosa, muy talentosa, gente muy brillante dentro de las organizaciones, pero de eso a que estas personas brillantes puedan colaborar en equipo, hay mucha distancia. Entonces, este equipo está al servicio de quién. Esto es lo primerito que tendremos que aclarar en un equipo. ¿A quién? Tuve la oportunidad de estar coachando en conjunto con otra colega de manera pro bono a un equipo, cuando me estaba yo certificando con Hawkins en el coaching sistémico, a un equipo en Alaska, de manera remota.
estuvimos trabajando con ellos y era impresionante ver que cuando respondían a esta pregunta de este equipo está al servicio de quién, decían ellos, esta es una ONG que se dedica a dar servicio X, ¿no? A los miembros de su organización. Y siempre decían que estaban al servicio de los miembros a quienes les daban servicio. Y en el camino, o sea, en esta indagación que se fue haciendo y después en el coaching de equipo en donde los fuimos acompañando, se dan cuenta que realmente están al servicio, o sea, de sus accionistas. Están al servicio de ellos. Primero, a ellos les tienen que dar resultados. Por ellos existe la empresa. Y eso no significa que no le van a dar un servicio de calidad a sus miembros. Pero cuando descubren esta posibilidad, cambia mucho, o sea, de lo que están haciendo. ¿Okay? ¿Qué valor crea, ¿sí?, para las partes interesadas? Y que esto es algo importante, que hace el coaching sistémico. Es decir, el coaching sistémico tiene que buscar justo crear un valor para las partes interesadas. No solamente dentro de la organización, sino para los stakeholders. Una de las preguntas que hacíamos en este coaching que les estoy compartiendo de equipo, le hacíamos una indagación, preguntábamos a los stakeholders qué valor les generaba a ellos este equipo. Y aparte es el equipo directivo de esta organización. Y era impresionante cómo la respuesta que tenían era, pues en realidad ninguno, porque pues no tenemos ni relación con ellos, la verdad no me queda claro qué es lo que hacen, solamente tenemos juntas de vez en cuando, una vez al año, pero pues lo que nosotros estamos persiguiendo está lejos de lo que ellos están haciendo. Cada vez que nos reunimos hay que volver a aclarar que lo que nosotros queremos es esto otro. No se están atendiendo las necesidades de este stakeholder en particular. Ya no les quiero decir de los demás stakeholders, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es algo importante a tomar en cuenta. Bien. Entonces, aquí hay, de manera muy sencilla, les planteo como esta diferencia, la principal diferencia entre lo que es el coaching de equipo y el coaching sistémico de equipo. El coaching de equipo se va a enfocar a lo que es la dinámica interna del equipo. La forma en que interactúan, cómo se comunican, cómo se relacionan entre ellos, qué tanta confianza se tienen, el respeto que hay, cómo colaboran. Es decir, toda esta parte que es importante y es justo aquí donde una vez que el equipo puede, ¿no?, o ha trabajado a lo mejor esto, entonces podríamos brincar al coaching sistémico de equipo. O bien ofrecer un coaching sistémico de equipo, pero dividirlo en partes, de tal forma que a lo mejor podamos atender primero la dinámica interna, obviamente si es que se requiere, que casi siempre se va a requerir. Y entonces en el coaching sistémico de equipo tenemos esta entidad colectiva, ¿no? Es decir, todas las conexiones que tiene este sistema, este equipo, ¿sí?, con las partes interesadas, ¿no?, con los stakeholders. Perdón, me está saliendo ahí una pantallita de mi Spotify, pero tengo un problema con mi tarjeta de reproducción de audio y aunque no está mi Spotify activado, sigue apareciendo. Perdón. Aquí no se ve. No se ve. Perfecto, gracias. Ok, bien. Muy bien. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Contexto del equipo como una entidad colectiva. ¿Preguntas? ¿O estoy siendo súper claro? ¿Comentarios?
Está siendo muy clara. Hasta el momento no hay preguntas ni comentarios, pero aquí esperamos sus comentarios para leerlos. Okay. Entonces, si alguno de ustedes está pensando estudiar o prepararse como coach de equipo, sí es importante que tengan una preparación, o sea, una certificación, o sea, que tengan, si bien es cierto para ICF, prácticamente son las mismas competencias, la manera de abordarlas en un equipo va a ser diferente. Entonces, yo les recomiendo que estudien, se preparen y que empiecen tal vez con la parte básica de un coaching de equipo, que sería la facilitación del coaching de equipo, y luego a lo mejor irse a lo que es el coaching de equipo de liderazgo, y luego ya ir subiendo, ¿no?, a los diferentes niveles que tiene el coaching de equipo. Sí, Mar, adelante. Gracias, Ayrán. Buenos días. Tengo una pequeña pregunta de algo que mencionaste hace ratito, me sacudió un poco y me quedé con la duda. Mencionaste que hay veces, en el ejemplo que ponías, hay veces que, por ejemplo, el equipo no tenía claro lo que era la confianza. Entonces, tú les das una pequeña capsulita de lo que es la confianza y después ya haces el coaching ya sabiendo. ¿Entendí bien así? Sí, ¿tú crees? Sí. Pero fíjate, por eso se llama facilitación, porque y obviamente lo explico que lo que voy a hacer es que voy a hacer una facilitación de coaching de equipo, en donde vamos a hablar un poquito de la confianza y luego ya nos hacemos coaching de equipo, o bien les mando, o sea, sí es importante, o sea, que nos alineemos en un modelo de confianza. Esto podría, si nos vamos, por ejemplo, con otros enfoques de coaching, dirían que esto, pues, no, o sea, que esto no se puede, pero pues sí, o sea, sí hay diferentes coaching y niveles de coaching de equipo, porque tú no le puedes hacer coaching de equipo a un equipo que no está listo para hacer coaching de equipo. O sea, no, de verdad, créanme, yo en mis primeros intentos hacía eso y digo, no, ¿qué es esto? O sea, la gente decía que se sentían que estaban perdiendo el tiempo. Entonces, sí. Y además, hacer coaching de equipo requiere todo un diseño. Fíjate, yo por ejemplo cuando ofrezco coaching de equipo, hay una gran parte, y ya lo había dicho, hay una gran parte de indagación y hay una gran parte de consultoría. Una gran parte de consultoría que es toda la primera parte. Todos los instrumentos de evaluación que voy a poner al principio, los cuestionarios, las entrevistas, es decir, toda esta parte pues no es coaching, eso es consultoría. Luego, si es necesario, dependiendo cómo esté el equipo, a lo mejor no doy estas capsulitas dentro de los espacios de coaching de equipo, sino que a lo mejor toman, no sé, un micro taller, ¿no?, del lenguaje que vamos a manejar dentro de los procesos de coaching, y luego ya la última parte es este coaching puro, la última parte. Entonces, no confundamos todo lo que hay alrededor del coaching de equipo con el coaching de equipo per se. Pero sí, cuando dices me sacudió, ¿qué significa eso, Marco? Pues precisamente lo que mencionabas, ¿no? Que se supone que dentro de precisamente de la sesión del coaching, pues no necesariamente es el dar o sea, no es consultoría. O sea, por eso creo que bien lo mencionaste, que a veces que no está listo el equipo y entonces hay veces que es necesario quizá un espacio de consultoría para explicar lo que es la confianza, por ejemplo, y ya después entonces ya se hace como mencionas, coaching puro, pero ya teniendo tú la conciencia de que el equipo ya está listo sabiendo ese concepto. Entonces, o sea, a mí lo que me preocupa es precisamente para no salirme del marco ético o marco de competencias que Claro. se Sí, espera, no, ¿no? no. Entonces, Porque cuando tú, haz de cuenta, terminaste la capsulita, haces un break, y entonces ya cuando regresas ya entras con puro coaching, y ya, o sea, ahora, ¿cómo es mejor todavía? Porque entra mucho aquí, Marco, el presupuesto, los tiempos de la empresa. Si hubiera presupuesto y hubiera tiempo, pues entonces das eso en otro espacio. Y cuando ya llegas al coaching de equipo, eso ya está, ya se generó 15 días antes o un mes antes. Pero tiene mucho que ver también, ahora, estamos también en un mundo ágil, en el que las cosas también, o sea, tienen que ser mucho más ágiles.
¿Para qué? O sea, vas a la universidad y todo lo que te enseñan en la universidad o todo lo que aprendiste en la certificación de coaching, ¿todo lo estás utilizando? Pues no, porque de ahí hay que resumir y que hay que agarrar una parte nada más. O sea, esa es la parte de que también entrar a este mundo ágil. Pero agradezco mucho que hagan la pregunta porque no podemos estar haciendo un revoltijo ahí y va a tener que también, tiene que ver también con la experiencia que tiene, ¿verdad? A mí, no sabe para mí qué importante es hacer la parte de indagación. Y siempre repito esto cuando yo estoy en nuestras certificaciones de coaching, cuando estamos preparando a los coaches en nuestra certificación, yo siempre les comparto que cuando las primeras veces que yo me preparé o que me certifiqué como coach, al menos las 3 primeras certificaciones, siempre se me decía que yo tenía que olvidar todo lo que yo había aprendido y que yo no podía utilizar nada de lo que yo había aprendido, lo podía utilizar en una sesión. Y efectivamente, dentro de la sesión no. Pero yo tenía muchos años de experiencia de ser consultor y dejé de ser consultor para dedicarme solamente a hacer coaching. Y en el camino descubrí que eso no es posible. Yo soy Airam y yo tengo un background, o sea, de diferentes competencias, entre ellas la de mentoría, la de supervisión, la de instructor, la de facilitador, la de consultor, la de asesor. Yo no puedo tirar eso a la basura. Lo que sí tengo que tener muy claro es no meterla dentro de mis sesiones. Pero en el momento que yo empecé a hacer indagaciones, y todavía muchas cosas se me barren, mis procesos fueron mucho más ricos. Es decir, mis procesos tienen mucho porcentaje de indagación, de consultoría, antes de entrar a los procesos de coaching, tanto el individual como el de equipo. Pero agradezco muchísimo tu pregunta. Sí, José. Gracias. Sí, bueno, primero, gracias por la aclaración. Ya me quedó más claro las diferencias entre coaching de equipo y coaching sistémico. La pregunta que me gatilla es, ¿en dónde surge la necesidad de que quieras que te hagan una intervención de un coaching sistémico? ¿No? Ya entendí que haces el diagnóstico y pudiera ser, pero un cliente que te toca la puerta y te dice, oye, quiero una intervención, una revisión para desarrollar el coaching sistémico en mis equipos, ¿surge así o cómo surge esto? Excelente pregunta, gracias, gracias. No, no surge así. Pues imagínate, no puede surgir así, José, porque es raro que surja así, precisamente porque estamos en un mercado emergente. Y un mercado emergente de coaching. O sea, deja tú de coaching de equipo y de coaching sistémico. O sea, de coaching de equipo. Digo, de coaching individual, ¿no? No surge así. Normalmente, cuando llega el patrocinador o llega la empresa que está consultándote, pues empieza la primera conversación, una que le llamamos primeras conversaciones del alcance que puede tener el proceso. Ni siquiera entras todavía en la indagación. Entonces, los primeros pasos serían el alcance. Estás conversando con ellos te están dando información, ahí más o menos empiezas a hacer preguntas que te van llevando a determinar qué tipo de coaching va a ser, ¿verdad? Y a lo mejor ese alcance no es suficiente hablar con esa persona que te contactó, sino también tienes que hablar con la persona que va a vivir el proceso de coaching o con el jefe de estas personas. Es decir, necesitas hacer estas entrevistas para determinar cuál va a ser el alcance que va a tener tu proyecto y luego entonces determinar qué tipo de coaching le vas a ofrecer. Difícilmente, o sea, llega un cliente y te dice, yo quiero un coaching system. Claro que no llega. Pero tú, por eso te tienes que preparar para saber cuándo le va a ser de mayor utilidad. Ahora fíjate, ahorita vamos a ver cómo el coaching sistémico no solamente es que te tengas que ir con el consejo y con los accionistas, ¿sí? Sino que el coaching sistémico es aquel que sale del propio equipo. Ahorita vimos que el coaching de equipo es aquel que se enfoca a la dinámica del equipo y el coaching sistémico al contexto.
Entonces, cuando tú empiezas a hacer un coaching sistémico con una parte del contexto, ya es coaching sistémico, porque ya te saliste de la dinámica. Y a lo mejor él no va a saber qué es coaching sistémico, pero en este alcance, en estas entrevistas, tú ya te puedes dar cuenta qué es más o menos lo que puedes ir ofreciendo. Pero nunca me habían preguntado eso, pero me parece que es excelente tu pregunta. Gracias. Gracias. Una pregunta más. ¿Sí estará disponible la grabación de la presentación? La grabación sí, ¿verdad? Creo que la grabación sí. Sí, de hecho puedes consultarla en nuestra página de Facebook, José, si la sigues, ahí se queda esta y posteriormente a partir de 72 horas se encuentra ya también en YouTube, en Gracias. el canal de ICF México. Gracias. Con gusto. Ok. Bien, me quedan 10 minutitos. Entonces, como resumiendo un poco, no es suficiente con pensar, bueno, antes creo que así pensábamos, que mientras que dentro del equipo todos los miembros se llevaran bien, eso significaba que podían trabajar de forma colaborativa y que puedan impactar o pueden alcanzar los objetivos planteados por el área o por la organización. No es suficiente. Hay equipos que tú los ves que se llevan de maravilla, y que existe una cordialidad entre ellos y que existe respeto entre ellos y que parece que hay confianza entre ellos. Y bueno, dirías, híjole, cómo me encantaría trabajar en este equipo. Pero ¿cómo es que llevándose tan bien, teniéndose, entre comillas, confianza, entre comillas, respeto, cordialidad, no se pueden alcanzar los objetivos del área ni siquiera? Entonces, no es suficiente nada más la forma en que el equipo se lleva bien, ¿ok? Ese podría ser un paso, porque ya vimos que el coaching sistémico, que los desafíos no están en la conexión. Y si los desafíos no están solamente en la conexión, por lo tanto, el coaching de equipo o el coaching sistémico, pues tendría que ver más allá de la suma de las partes de los miembros del equipo. Entonces, fíjense. Aquí tenemos de Larry y Lyons, estos que le llaman los 6 lentes, ¿no? Del coaching sistémico. Y a mí, cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, sí, aquí es exactamente lo que tenemos que visualizar. Tenemos el coaching de equipos, sin que se llame sistémico, como está pendiente de la dinámica del equipo. ¿Okay? Podemos, a lo mejor, invitar a cada uno de los miembros del equipo que además del coaching de equipo lleven coaching individual. Vamos a enfocarnos en la parte interpersonal, cómo se van llevando entre ellos, todo lo que acabo de decir hace un momento. Tal vez a lo mejor también trabajar sobre los objetivos que tiene el equipo, si los están alcanzando, si están trabajando de manera colaborativa, si tienen un propósito, si tienen la misión, todavía ahí podemos seguir dentro de la dinámica del equipo. Pero cuando ya estamos hablando de un coaching sistémico, estamos hablando ya del equipo y de las relaciones que tienen con otros. No solamente entre ellos, sino con otros. Con las partes interesadas, con el contexto sistémico. Y bueno, cuando tú vas acompañando a un equipo, dentro de ustedes saben que dentro de las conversaciones que vas escuchando, estás viendo que el sistema está teniendo, te vas dando cuenta que no solamente a veces se trata solo de ellos, sino que también hay un área de finanzas, sino que también están los de producción, que a lo mejor este es el equipo nada más de mercadotecnia, vamos a suponer que es el equipo de mercadotecnia, que también están, no sé, los medios masivos en los que se publicitan, es decir, hay muchas partes. Entonces, es importante aclarar qué es lo que voy a acompañar, ¿sí? Y por eso es que cuando se habla de madurez, yo quiero entender que la madurez
también tiene que ver con el conocimiento, es decir, que este equipo ya pasó, ya sabe qué es el coaching, que ya lo ha vivido. Pero fíjense que hay que ser como muy claros en esta parte. Yo tuve un equipo, y es más, hace un momento estaba aquí uno de los coaches que también colabora con nosotros aquí en Inspiring Talent, James estaba aquí con nosotros, estuvimos trabajando con un equipo, los dos, en donde el equipo fue increíble darse uno cuenta que a la hora que estabas hablando con cada uno, te decían, bueno, yo soy coach. Bueno, yo estudié coaching, pero no me certifiqué. Yo soy coach ACC. Yo no soy coach, pero he recibido procesos de coaching. Todos, ¿no? El único que no había vivido un proceso de coaching y que, bueno, estaba ahí porque pues, yo lo iba a acompañar en equipo, a él y a su equipo, era el líder. Entonces, yo estaba realmente feliz porque dije, híjole, esto va a estar súper bien, porque ya tienen idea de lo que es el coaching, lo han vivido. Hay aquí hasta una persona que tiene una credencial ACC, y bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? Muy rápido aquí, va a estar muy fácil. No. Bueno, tan no se pudo, cada quien estaba trabajando en su pedacito, que si mucho, por mucho tuvimos, ¿qué serán? 5 sesiones y se suspendió. Se suspendió porque esto, entre comillas, era, yo no lo necesito, ¿para qué es esto? Yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de atender los procesos de coaching, es que lo que pasa es que siempre estoy saliendo de viaje, y el pobre líder volteaba a todos lados diciendo, híjole, pues mi equipo no quiere, todos los coaches no quieren. Entonces sí hay que determinar muy bien qué es esto de madurez. Y debo de confesar que yo, o sea, hice un juicio sobre el equipo creyendo, o sea, que por solo hecho de, entre comillas, ser coach, esto iba a ser fácil y no seguí indagando. Este es uno de los grandes problemas, o sea, que uno supone cosas. Y confieso que no respeté ni siquiera mi propio proceso de indagación, sino que me lo brinqué porque dije, bueno, pues algunos aquí hasta colegas son. Entonces sí, es importante darle mucho tiempo a la indagación. Entonces aquí vemos con claridad cómo está la diferencia. Yo creo que la mayoría del trabajo que yo hago sí es de coaching de equipo. No les voy a decir que está en el coaching sistémico, pero sí hago coaching sistémico también. ¿Por qué? Porque cada vez ya podemos ir trabajando con otras áreas, aunque no sean externas a la organización. Y aquí está un ejemplo. Ya les prometo que 3 minutitos y termino. Hay que preguntarse quién es crítico, ¿no? Para el desarrollo del equipo. Entonces, vamos a suponer que tú tienes a este equipo, otra vez regresamos al equipo de mercadotecnia, que lo tienes ahí en el centro. Y este equipo de mercadotecnia, suponiendo que haya varias gerencias, por decir, o a lo mejor direcciones, no lo sé, tengan sus reportes directos. ¿Sí? Pero también están los clientes, también están los proveedores, también están los consejos, están los accionistas, ¿no? Todos estos son partes interesantes. Pero si yo hago un coaching de equipo en donde también estoy tomando en cuenta a los reportes directos, ya estoy de alguna manera ya haciendo un coaching sistémico. Es decir, reportes directos son una parte interesada. Son unos stakeholders también. O sea, no solamente estoy trabajando con la dinámica del equipo que está en el centro, sino que empiezo con el equipo a trabajar. ¿Quién es crítico para este equipo? Pues sus reportes directos, ¿verdad? O puede ser que también
podamos, además de ellos, también ver cómo están las relaciones del equipo con otras áreas, ¿no? Con finanzas, con producción, con mantenimiento, con, no sé, cómo se llamen las áreas. Hace poco tuve un cliente que al estar revisando un 360, que es un instrumento de evaluación en donde pues varios lo están evaluando dentro de la organización, se veía con claridad que donde estaba su problema era con las áreas que le daban servicio, ¿sí? ¿Qué recursos humanos, qué finanzas, qué mantenimiento? Las áreas que le daban servicio, ahí es donde estaba su problema, ni siquiera con sus reportes directos. Hace 2 semanas otro 360 nos dijo que donde estaba su problema ni siquiera era con los reportes directos ni tampoco con sus pares, sino que era con su jefe. Entonces, todo lo que salga fuera, o sea, del equipo, podríamos decir que ya es sistémico. Qué mejor, ¿no? Que poco a poco el equipo pueda ir, ¿no?, haciendo diferentes procesos o en un mismo proceso dividirlo en partes, de tal manera que primero atiende a los reportes directos, luego a las áreas que le dan servicio o a sus pares, o otro stakeholder puede ser todo el personal, otro puede ser la propia comunidad, o sea, las leyes, que Hacienda, no sé, los que lo regulan, en fin, ¿quién es crítico para este equipo? ¿Quién está siendo crítico en este momento para este equipo? Esa es la pregunta, y eso es lo que te va a ayudar a determinar qué tipo de coaching es el que voy a ofertar. Obviamente, con la indagación, ¿verdad? Si va a ser coaching de equipo o si va a ser coaching sistémico de equipo. Entonces, pues para terminar, nada más, ¿cuál sería la diferencia que yo tendría que trabajar desde siendo un coach de manera individual a ser un coach de equipo? Pues tendría yo que trabajar y desarrollar esta mirada sistémica, ¿no? Es decir, en vez de estar trabajando en este pedazo con mi cliente sentado frente a él, estar pendiente de su corporalidad, de lo que dice, de cómo lo dice, pues tratar de desarrollar una mirada sistémica, aún y que esté haciendo coaching individual, ¿eh? Esto siempre va a ser importante. Luego la otra es una asociación sistémica, es decir, estar facilitando a estos equipos, ¿no?, y asociarse sistémicamente con el equipo, es decir, pensar sistémicamente, no pensar en individuos, en Pedro, Lupita, Juan y Luis, y que están dentro del equipo, no pensar de manera individual, sino pensar, asociarte con ellos de forma sistémica. Es una entidad, no son Lupita, Juan, Pedro y Luis, o sea, es una entidad. Y por último, estar pensando en que los estás acompañando para que también puedan transitar de un liderazgo individual a un liderazgo colectivo, ¿no? Que esto va a ayudar muchísimo a todo el equipo. Entonces, estas son mis recomendaciones para aquellos que quieran saltar, o sea, del coaching individual al de equipos. Y bueno, pues creo que con eso yo termino el día de hoy, si es que no hubiera algunas otras preguntas, Rocío. Y bueno, pues. Airam, ya no hay más preguntas. Daniel Vega tiene levantada la mano. No sé si quiera comentar algo más antes de que hagamos nuestro cierre de hoy. Sí, Rocío, así rápido. Yo tengo una pregunta en relación de esa mirada sistémica. Muchas veces tenemos al equipo y, por ejemplo, con los accionistas, pues los accionistas tienen un propósito diferente al propósito que tiene el equipo. Entonces, desde el contexto sistémico, vamos a decir, los accionistas están buscando que sean productivos, que generen ingresos, que tengan, no sé, que sus costos bajen, por ejemplo. El coach de equipo que está dando al equipo ve el propósito del equipo o ve los dos objetivos o los dos propósitos o el propósito de los accionistas, ¿no? No, el coach se enfoca en el equipo. El equipo es el que se tiene que enfocar en los stakeholders.
¿sí? Ok. O sea, el coach va a acompañar a este equipo, pero sí, el equipo es importante que entienda por qué es crítico. Fíjese, muchas veces lo hemos escuchado que de repente hay equipos o personas que dicen en la organización, es que lo que pasa es que aquí a la empresa lo único que le interesa son los resultados, ¿no? O sea, a los dueños lo único que les interesan los resultados, cuando en realidad lo que les tendría que interesar es el cliente. Sí, nada más que son dos entidades diferentes, o sea, son dos stakeholders diferentes. Y aquí hay dos stakeholders que tienen necesidades diferentes. Y si yo como equipo solamente me voy a fijar en lo que quiere el cliente, cuando no me estoy atendiendo la necesidad del accionista, ¿no? O del consejo, pues entonces no estoy atendiendo a quien tengo que atender a varios. Hoy, ¿en quién me voy a enfocar? ¿Sí? Hoy, ¿en quién me voy a enfocar? Porque por lo regular, digo, esta conversación que tuvimos con el ejemplo que les pongo, de que pues la verdad es que nunca nos vemos una vez al año, pero lo que nosotros estamos buscando nunca se ve. Nunca se ven los resultados aquí, porque están puestos en otro lugar el equipo. Y tienen que ver quién es crítico, quién es primero, a quién le sirvo. ¿A quién le sirvo? Eso no quiere decir que por servir a A, quiere decir que B sea menos importante. No, o sea, es que hay objetivos que se tienen que alcanzar, ¿no? A veces yo puedo atender a mi cliente y estar muy satisfechos, pero los números no estamos llegando. ¿Y de qué sirve? De repente ya ves que desapareció la marca, porque pues el cliente estaba muy feliz con la marca, pero no estaba dando los números. ¿Ok? Entonces, el coach acompaña al equipo, el equipo se hace cargo de determinar quién es crítico para nosotros. ¿Ok? Pues Airam, muchísimas gracias por ser parte de esta Semana Internacional del Coaching. No, Les recordamos que hoy a las 7 de la noche tenemos otro webinar, cómo mejorar tu práctica de coaching a través de los hábitos, y mañana a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar. Y queremos recordarle, ICF México está organizando el 4º Congreso Internacional de Coaching en Cancún, que se celebra del 27 al 29 de junio. Los esperamos. Va a ser un espacio de conexión, de aprendizaje, de crecimiento. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Airam. No, muchas gracias a todos y por participar, ¿no? Se los agradezco mucho. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Escríbanme. Gracias, Rocío. maravillosa plática. Gracias, Yakira. Gracias. Buenas tardes. Buenos días.